aquí no es mente y alma, mente y cerebro, sino mente y magnetismo. Es mente y magnetismo, claro. Es estimular un punto concreto que sabemos por estudios de neuroimagen que hay que aumentar la actividad en esas áreas para mejorar los síntomas de la depresión. Bueno, esto es la aplicación con la estimulación magnética en depresión, concretamente, una enferma con depresión que salió en Newsweek y el hospital nos lo mandó. ¿Y este es el instrumento? Este es el principio de estimulación, sí. Aquí dentro estaría la bobina, esto es la bobina, aquí dentro está, esto es plástico, pero dentro de ello está la bobina de cobre y se genera el campo magnético siempre perpendicular a la bobina y penetra el cráneo del sujeto y da lugar al cerebro. Y en el caso de la depresión, el punto S es el que queremos estimular. Y viejos cerebros y nuevos, nuevos trucos. Nuevos trucos, sí. Porque bueno, esto es sobre los estudios que hacemos en los ciegos, lo que comentábamos de la capacidad del cerebro ciego de usar los recursos que no usa para la visión, para otras habilidades. Y nosotros llevamos tiempo haciendo una serie de estudios, incluidos cegar a sujetos normales, sujetos videntes, para ver cómo son capaces de usar, cómo de rápido es capaz de usar el cerebro esos recursos. En una cuestión de días, las partes del cerebro que se usan para ver, cuando uno está cegado, se usan para otras cosas. Y hemos estudiado a gente con capacidades realmente únicas. Por ejemplo, este señor Eshref Armagan es un ciego congénito, nunca visto, pero es pintor. Y entonces toca los objetos, una concha por ejemplo, y inmediatamente los convierte en un dibujo. Y hemos estudiado cómo es capaz de hacer eso, porque tiene una habilidad muy superior a la normal de detectar formas con el tacto. Bien, estamos en Boston, en uno de los mejores hospitales de una de las mejores ciudades del mundo, y por fin hemos conseguido que Álvaro Pascual Leone entre en Tecnópolis. Álvaro, muchísimas gracias y bienvenido a Tecnópolis. Es un placer, muchas gracias a vosotros. Álvaro, tú eres un valenciano que ahora ejerce de profesor de neurología en la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, también una de las mejores del mundo. Además eres director del Centro para la Estimulación No Invasiva Cerebral, en inglés Center for No Invasive Brain Stimulation, y director asociado del Centro de Investigación Clínico General del Centro Médico de Beth Israel Deaconess en Boston. Cuéntanos en síntesis cómo ha sido tu trayectoria vital y cómo un valenciano aparece en Valencia en el mundo y acaba llegando hasta aquí y trabajando aquí de una forma tan importante y tan espectacular. Bueno, la vida da muchas vueltas, eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo nací en Valencia, soy valenciano y ejerzo como tal cuando voy por ahí, por el mundo. Además soy valencianista, porque me gusta mucho el fútbol, a pesar de lo mal que van las cosas últimamente. Pero fui al colegio alemán en España, en Valencia, y cuando acabé en el colegio alemán me dieron una beca para hacer la carrera de medicina en Alemania. Yo, desde antes de empezar la carrera de medicina, tenía interés en estudiar y en aprender aquello de qué nos hace lo que somos, cómo pensamos, cómo decidimos, qué es eso de la mente y de las capacidades cognitivas, qué nos hace ser humanos, al fin y al cabo. Y pensaba durante mucho tiempo que haría filosofía y psicología, porque me parecía que estas eran las lecturas que estaba haciendo que me interesaban más. Pero también me gustaba mucho la matemática y me gustaba mucho la física y la fisiología, y al final, como vengo de una familia de médicos y probablemente influenciado por todos ellos, me dijeron no, ves a medicina y ves a las preguntas que te interesan desde la neurociencia, desde la neurología. Yo hice la carrera de medicina y encontré dos cosas. Primero, que realmente el pensar en estos problemas desde el punto de vista médico te hace pensar en ellos de una forma distinta, pero que además me gusta ver enfermos, me gusta intentar trasladar esos conocimientos para ayudar a los enfermos. Entonces me quedé en medicina, pero haciendo mucha investigación en neurociencias, me hice neurólogo, y buscando dónde seguir esos intereses mejor, pues acabé viniendo a Estados Unidos a hacer la especialidad en neurología. Pero antes pasaste por Europa, ¿no? Sí, yo la carrera la hice en Alemania, la hice en Friburgo, que
que es una ciudad preciosa y una universidad enorme, y que tradicionalmente ha tenido mucha tradición neurocientífica, muy buena neurocirugía, muy buena neurología, muy buena neurofisiología, y entonces me dio la oportunidad de hacer una tesis doctoral allí, de aprender de gente que realmente era puntera en el campo. Y luego de allí es cuando me vine a Estados Unidos a hacer la especialidad de neurología. Primero a Minnesota, luego a los Institutos Nacionales de Salud. Me llevó allí Mark Hallett, con quien estuve una serie de años hasta llegar a dirigir una unidad de fisiología cortical en humanos. Y luego, de hecho, me volví a España. Porque me surgió la oportunidad de presentarme a una plaza del Consejo de Investigaciones Científicas, que saqué, y tuve el placer de volverme a España. Y las cosas no fueron tan bien como a mí me hubieran gustado, y tuve la oferta de venirme a Boston, y después de realmente agonizar sobre la decisión, al final decidimos, mi mujer y yo, venirnos de vuelta para Estados Unidos, y aquí estamos ya casi 12 años ahora. Igual el inicio del empujón de todo eso fue a lo mejor el edificio del Colegio Alemán, uno de los más bonitos de Valencia, del arquitecto Julio Truyen, que yo siempre que paso por allí lo veo como un sitio muy estimulante. Igual todo empezó allí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo empezó en casa. Yo creo que la educación de los niños, aparte de la genética, el ambiente que uno vive es muy importante. Y para mí esto sin duda empezó en mi casa. Yo tengo la fortuna de tener abuelos y padres y tíos que crearon un ambiente y continúan creando un ambiente para la familia que realmente es enormemente estimulante. Pero luego, sin duda, tuve la fortuna de que nos mandaran a un colegio que es un gran colegio, y que tenía fantásticos profesores que venían durante una serie de años nada más, que estaban muy motivados, en un ambiente, en un edificio muy bien hecho para potenciar ese tipo de interacción, y donde realmente la curiosidad intelectual y la curiosidad del saber se potenciaba muy bien. Yo creo que eso es a la postre lo más importante en la educación, no ya el que te enseñen datos concretos, porque esto, gracias a Dios, se nos olvidan, sino a que te enseñen a tener curiosidad para aprender y a saber cómo aprender. Y yo creo que esto el colegio y mi infancia realmente lo consiguió, y eso sí que es una enfermedad que no se te quita. Porque hay que aprender y desaprender en la vida, ¿no? Hay que aprender y desaprender, sin duda. De hecho, yo creo que una de las grandes enseñanzas del trabajo tan fantástico de Eric Kandel es que le surgió el Nobel, le dieron el Nobel por ello, es no ya entender los mecanismos de la memoria en el sentido de cómo se crean memorias nuevas, sino cómo se olvidan memorias, qué mecanismos hay para olvidar. Y desde Luria y muchos otros sabemos que aquellos que tienen la desgracia de no olvidar de forma normal, sufren enormemente por una memoria excesiva. Es importante poder olvidar, sin duda. Muy bien. Tú has investigado mucho sobre la estimulación magnética transcraneal, la EMT, un método no invasivo de estimulación de las neuronas del cerebro con el que intentáis mejorar la situación de enfermos o aminorar el sufrimiento de enfermedades como las migrañas, el Parkinson, las depresiones y muchas más. ¿Cómo podríamos explicar a los espectadores en qué consiste la tecnología de la estimulación magnética transcraneal? Bueno, vamos a ver, yo creo que quizá vale la pena el plantearse qué es el cerebro. Y generalmente cuando pensamos en eso, pensamos en un órgano que está en el cráneo y que es un órgano muy complicado y químico. Usa distintas sustancias químicas para hacer distintas cosas. Químico y eléctrico. Pero sobre todo es eléctrico, exacto. Sobre todo es eléctrico. El cerebro tiene tantas neuronas como hay estrellas en la Vía Láctea, y cada una de ellas está ayudada y apoyada por 1000 o así neuronas y conexiones, o células y conexiones de apoyo, que de nuevo
son generadores de electricidad. Eso es lo que son fundamentalmente, y las conexiones que tienen son cables eléctricos. Entonces realmente, aunque es cierto que hay sustancias químicas específicas en el cerebro y en la transmisión entre neuronas, sobre todo es un órgano eléctrico. Y entonces la pregunta es cómo podemos usar electricidad para modificar la electricidad que hay en el cerebro. Y esta es una pregunta no nueva, esta es una pregunta... Modificar equivaldría en este caso a mejorar. Bueno, sí, este es quizá otro punto que es importante, y es que con frecuencia cuando pensamos en lo que hace nuestro cerebro, cuando la mano, por ejemplo, está en reposo, sabemos que hay células que nos permiten mover la mano. Y asumimos que si no estamos moviendo la mano, esas células están calladitas y sin hacer nada, pero esto no es cierto. Las células que nos permiten mover la mano están descargándose 50, 60, 80 veces por segundo, pero no dan lugar a movimiento, porque para dar lugar a movimiento tienen que hacer dos cosas: subir hasta 110 veces por segundo, una cosa así, aumentar la frecuencia de descarga, pero además conectarse de forma específica con otras células. ¿Y con un propósito concreto? Y con un propósito concreto, y es la red de actividad cerebral sincronizada la que da lugar a un cierto movimiento, a un cierto pensamiento, a lo que sea. Entonces, la idea de poder usar electricidad para activar áreas, para mejorar el funcionamiento de áreas, pues es una idea antigua, pero es una idea difícil de implementar porque la piel y el cráneo son aislantes fantásticos. Entonces, si quieres meter electricidad sin abrir el cerebro, sin abrir el cráneo y la piel, duele.